Hoy, mañana y pasado hay torneos. Ya llevamos que media hora esperando. Con trocitos de salsa se vale la Game Celebration y Logitech G Challenge fueron dos eventos de gaming llevados a cabo en la Ciudad de México. Game Celebration sucedió en el World Trade Center del 25 al 27 de octubre y el Logitech G Challenge sucedió en el Foro Corona el 26 de octubre. Para llegar a Game Celebration, tomé un camión ordinario desde Tula de Allende con costo de 60 pesos. Me subí al metro Aquiles y me bajé en el metro Chilpancingo. El boleto cuesta 5 pesos. De ahí me subí al Metrobús Chilpancingo y me bajé en el Metrobús Poliforum con un costo de 6 pesos. Para llegar al G Challenge abordé el Metro Chilpancingo hasta Polanco con un costo de 5 pesos y de ahí tomé un Uber hasta el Foro Corona con un costo de 70 pesos. Ambos eventos me salieron gratis debido a que me gané boletos. Este estudio es queretano, síguenlos. Esta vez solo narraré un ratito, así un ratito chiquitito, así como hora y cachito. Pero pues vamos a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Como siempre trato de hacerlo. MK, como dije que quería regresar a un torneo con MK, y pues aquí estoy en Game Celebration, eso está muy cool. Estoy esperando a ver con quién voy a narrar, hasta ahora no hay nadie, pero lo que sí está claro es que no será nadie con quien tenga algún conflicto, o al menos que él tenga un conflicto conmigo, y eso me alegra. So yeah, ya estamos por empezar a darlo todo. De soneo y con su granada, con su neutral, tranquilamente. Pero como tú dijiste, perdón, es que aquí en Spaghetti estaba tratando de empezar algunos combos con Squirtle, pero no. Aunque el peso de Banjo sea muy grande, creo que Quetzal no tiene su DI muy bien establecido, entonces por eso se puede salir. Pues están a punto de comenzar las finales de Smash aquí en Game Celebration y bueno, este es el día 3, por cierto. Ayer en el evento de Logitech me gané esta playera de Extend. No soy de Extend, pero pues me la gané, entonces hay que usarla, ¿no? Ya se acabó y ganó Nair. Una muy buena gran final con un reset y aparte 3-2 que estuvo hacia último golpe. Muchas felicidades al niño y pues ahora van a tocar un concierto, me parece. Claramente hay mucho ruido. Yo ya casi me voy, pero aquí puedo hacer una retrospectiva. A este evento sí vine los 3 días y estuvo chido, aunque no siento del todo que el contenido del mismo hubiera sido para 3 días. Creo que el viernes pudo haber sucedido o no y hubiera sido igual, pero sigue siendo uno de los torneos más grandes, uno de los eventos más grandes gaming en México, y no sé, aunque siento que eso sí sobró, la queja grande creo que no tengo, También no mostré, pero aquí hay muchos juegos de mesa. No me puse a jugar ninguno. Tal vez si se arma la reta del Catán ahorita sí me pongo a jugar, pero overall estuvo muy chido. Dejémoslo en eso. Y del otro ya daré mi comentario también.
no sé, si el punto de esto es demostrar que sus PCs tienen muy buen rendimiento o lo que sea, temo decir que claramente no funciona porque mira, el juego se está trabando cada segundo. Eso y que su control no sirve. Entonces, hay dos problemas aquí. Muy malo, men. Ya sé que es. Del segundo evento, el Logitech G Challenge, creo que para hacer un evento de una magnitud más pequeña estuvo bien que lo hicieran de un solo día. Y fui con mi hermana, que para empezar los dos me salieron gratis, me gané boletos para Game Celebration y para Logitech G Challenge. Y también para el Logitech G Challenge iban a hacer un torneo de PUBG, o al menos cuando nos dijeron lo que iba a ser el evento, era como una conglomeración de muchas finales de varios esports, entre ellos PUBG, Counter-Strike, Gran Turismo, League of Legends y algún otro que no recuerdo ahora mismo, pero al final no hicieron el de PUBG, entonces mínimo mi hermana quedó bastante decepcionada por ello, que tampoco estuvimos mucho tiempo ahí, pero el tiempo que estuvimos sirvió para que nos dieran muchas cositas, entonces este es el unboxing de las cosas que nos dieron en el Logitech G Challenge y algunas del Game Celebration. Este termo me lo gané en el stand de AMD y también me llevé este vasito de refresco, esta otra botella del Republic of Gamers, esta botella de Omen y otra botella de Omen, un cubo Rubik de Duracell que estaba ahí, esta pequeña wristband de Omen que de hecho también la dieron en Game Celebration, unos aplaudidores de Logitech que yo no usé porque pues la verdad no le iba a nadie de League of Legends ahí, una estampa de Electrolyte porque Stay Hydrated, este pin de Ryzen, que también fue en Game Celebration. Esta pluma de Electrolyte venía con una botella de Omen. Y también me dieron una pluma que no escribía. Ahorita les muestro el video. Y pues finalmente, esto de Logitech, esta playera de Logitech, que firmó el equipo de League of Legends de TSM y la playera que estoy usando aquí de Extend. No soy del equipo de Extend, estaría chido, pero esta playera me la gané por saberme el nombre de Cherrigan. Aquí las imágenes. Cool. Y todo por saberme el nombre de Cherrigan. Entonces este evento estuvo más pequeño, no estuve tanto tiempo, pero el tiempo que estuve creo que valió la pena. Si a mí me hubieran puesto una final de Smash, obviamente lo hubiera disfrutado más. Pero si tú disfrutas de estos esports en particular, definitivamente te hubiera encantado. De nuevo, la magnitud no fue enorme, pero creo que era lo necesario. Siento que aproveché mejor mi tiempo en Logitech, pero en Game Celebration habían más cosas que hacer también. Ahí está en la balanza. Al final hay muchos eventos de gaming en México y eso siempre es de celebrarse. Tienes una amplia gama de opciones de dónde elegir y yo me divertí mucho en los dos. Ojalá que el siguiente año pueda volver a ir. Y por supuesto, algunos highlights del stream y también de una vez les aviso que la siguiente semana nos vamos a Mazatlán. Tuvimos la partida pasada y dado que quería, pero no importa, lo castigan con ese off smash inmediatamente y poniéndose otra vez a la cabecera. Están peleando hasta las últimas consecuencias.